Dios les bendiga. Amén. Señor les bendiga en esta hermosa mañana donde celebramos que Jesucristo vive. Amén. Jesucristo vive. Amén. Amén. Y no solamente eso, sino que juntamente con Él, también nosotros. Amén. Qué bendición. De esta mañana, ciertamente, como decía la hermana Almecida, el Señor nos ha estado hablando. Aquellos que no estuvieron en la clase bíblica se lo perdieron. La verdad que mi esposa trajo todos los elementos de lo que incluía la Pascua hebrea, la Pascua judía, la que se celebraba trayendo memoria cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud en Egipto. Y además de los elementos per se, lo que simbolizaban para el pueblo, o simbolizan para el pueblo judío, también el poder ver a Jesucristo en cada uno de los elementos. Es hermoso saber que aquel que no lo puede comprender es porque está ciego. Pero qué bueno que nosotros hemos visto la luz y que estas cosas son reveladas no por carne ni sangre, sino por su Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da la sabiduría para comprender y la revelación sobre todas estas cosas. Gracias. Les voy a pedir que me acompañen puestos en pie a orar, leer la palabra del Señor y ver qué Dios tiene que decirnos en esta mañana. Usted no sabe la ansiedad que yo tengo en esta mañana por el mensaje. De verdad. Confieso ante usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Gracias, Dios, porque tú sigues hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque resucitaste. Porque la tumba está vacía, Dios, porque creemos en un Dios que resucita a los muertos. Creemos en un Dios que entregó su vida a través de su Hijo en la cruz del Calvario, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y que ese mismo poder, creemos que ese es el poder que habita en cada uno de aquellos que te hemos reconocido como Señor y Salvador. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, hoy vive en nosotros. Y es a ti, Espíritu Santo, que te pido que seas tú hablando a nuestras vidas. Que nos ayudes a comprender, Dios, no solamente lo que es la base de nuestra fe, que es la resurrección, sino todo aquello que encierra los detalles en esas escenas que están establecidas en tu palabra. Y reafirmar nuevamente, Señor, ayúdanos a reafirmar nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Manteniéndose en pie, leemos la palabra del Señor en Lucas. Súbete un poquito esto aquí, no sé, Señor. Ahora, pero. Lucas 24, ahora sí ve que lo puedo alejar porque es que yo no veo. El micrófono está en el medio. Lucas 24, versos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero, diga pero, al tercer día resucitará. Y me encanta cómo cierra el verso 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús.
Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Se pueden sentar. Bendita promesa. Bendita promesa hecha por Jesús. Qué bueno que luego de un viernes negro hay un domingo de resurrección. Hoy celebramos que nuestro Señor ha resucitado. Yo no sé si es Señor suyo, pero el mío es. Y yo celebro que Él ha resucitado. Y si no es su Señor, en esta mañana sería una excelente mañana para que usted entregue su corazón a Cristo y le diga: yo quiero que tú seas mi Señor. Y recordamos en el día de hoy la resurrección de Cristo, en eso estamos claros. Pero yo quisiera en esta mañana dar un giro. Y yo quisiera que por unos instantes nos pongamos en el lugar de aquellas mujeres. Yo creo que la resurrección de Jesucristo está más que clara, ¿verdad que sí? Porque si no, usted no estuviera aquí hoy. Porque en eso estriba nuestra fe. Pero yo quisiera que nos pusiéramos en el lugar de aquellas mujeres más. Si no quieren, no se ponga en el lugar de todas. Póngase en un lugar de una en específico. María Magdalena. He escuchado varios mensajes relacionados a estos versos para entender qué es lo que Dios quiere que aprendamos de los mismos, y no les tengo buenas noticias. Ustedes saben que yo hago mi asignación. O sea, yo estoy hace varias semanas buscando, leyendo, viendo videos en YouTube de predicaciones relacionadas al tema, para ver, ¿verdad? Buscar y ampliar el conocimiento, porque la multitud de consejos está aquí, la sabiduría. Así que uno se mete y escucha predicaciones de otros, pero no les tengo buenas noticias. Porque es que lo que he escuchado por ahí para nada era lo que verdaderamente sucedió. Entre las cosas que he oído, y tenga cuenta con lo que usted oye, presentan a aquellas mujeres caminando hacia la tumba con la esperanza de que su Mesías había resucitado y que por eso llevaban especias aromáticas para perfumarlo. Falso. Yo los he escuchado y decía, me preguntaba, bueno, ¿qué Biblia es la que están usando? Lo triste es que no fue un mensaje aislado, sino que fueron varios de los que escuché, o mejor dicho, de los que comencé a escuchar, porque tan pronto escuché esa aberración, yo dije, bueno, por aquí no es que es la línea. De predicaciones de diferentes personas en diferentes tiempos que opinaban lo mismo. Yo decía, ¿será que mi revelación está diferente a la de ellos? ¿Que mi Biblia dice otra cosa? Porque la realidad es que aquellas mujeres se estaban dirigiendo, consumidas por la tristeza y el dolor, a la tumba donde fue llevado su maestro a toda prisa el viernes en la tarde, sin haberle hecho los debidos preparativos al cuerpo, ya que casi era la hora de comenzar el día de reposo. Eso es lo que dice mi Biblia. Dice Marcos 15, 42 y 16 al 4, hasta el versículo 4, son varios versos nada más. Dice, era el día de preparación, y entre paréntesis la Nueva Versión Internacional dice, víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Cuando pasó el sábado, entiéndase ya sábado a las 6 de la tarde, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, o sea domingo, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Así que el cuerpo de Jesús fue a su sepultura con la única preparación que había proporcionado aquella mujer en casa de Simón, mejor conocido como el leproso. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia?
Simón, mejor llamado como el leproso, ¿verdad? Allí en Betania, Jesús es invitado a comer a la casa de esta persona y llega una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Dice que rompe el frasco y derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Hasta ahí estamos bien. Algunos de los presentes, entre ellos Judas, comentan indignados, pero me encanta esta versión porque no tan solo le echan la culpa a Judas. Así que Judas no fue el único que pensó así. Dice que algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, y la reprendían con severidad. A lo que Jesús rompe aquella discusión y le dice: oigan, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Y miren esto. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Detalles. Y me encanta eso de Dios. Cada vez que me sumerjo en su palabra, cada vez que la estudio, cada vez que la leo, me sorprendo más de cuán detallista es Dios. Así que cuando miramos lo que pasó después de esa cena, que fue prácticamente tal vez días, una semana antes, no hubo tiempo después de la muerte de Jesús para preparar su cuerpo. Esa fue la única preparación que Jesús recibió. Antes de los golpes, antes de los latigazos, antes de ser escupido. José de Arimatea, personaje que aparece ahí, tuvo que ir a toda prisa, envolver los restos de Jesús y llevarlo a la tumba que había separado para él antes de que comenzara el sábado, antes de que empezara a las 6 de la tarde, porque no podía ni tan siquiera asomarse por todo aquello. Era el día de reposo. Aquellas mujeres pasaron todo ese día sufriendo, llorando y esperando a que saliera el primer rayo de sol para ir a la tumba a preparar el cuerpo. Se levantaron domingo de madrugada con este único kit de embalsamamiento para el cuerpo de su maestro. Por eso les exhorto a que se pongan en su lugar. Estas mujeres el viernes presenciaron el acto más grotesco de castigo sobre aquel que dijo e hizo solamente cosas buenas. Esas mujeres caminaron con él desde el principio, muchas de ellas. Algunas de ellas experimentaron la liberación en sus vidas por la palabra dicha por Jesús. La sanidad suya, o tal vez la de algún conocido. Todas ellas presenciaron las señales y prodigios que Jesús hizo a través de su ministerio de este lado del cielo. Así que él no merecía la muerte, pensarían ellas, y mucho menos una muerte así. Estas mujeres estuvieron todo el tiempo a su lado y en la última semana sufriendo en silencio. Ese domingo ellas no van al sepulcro cantando y celebrando como pueden presentarlo muchos otros. Van llorando sin consuelo por la pérdida de aquel que se ganó su corazón en poco más de 3 años y que ahora no saben con qué imagen de él se encontrarían allí. Porque vieron la cruz, pero ya han pasado 3 días. No estaba preparado. Las ratas y los animales de rapiña están donde quieran. ¿Quién nos moverá la piedra pesada? Era su mayor preocupación en ese momento. Cuando llegaron allí todo cambió. Oiga, pero no para bien al momento.
La piedra había sido removida y el cuerpo no estaba. Lo que debió ser la mejor noticia para estas mujeres se convirtió momentáneamente en una verdadera tragedia. Y todo por no prestar atención a los detalles. Ya no era quién moverá la piedra, lo que les robaba la paz a aquellas mujeres. Ahora es quién se llevó el cuerpo y qué habrán hecho con él. Leer la historia de la resurrección en todos los evangelios nos da puntos de vista diferentes. Cada autor cuenta lo que llamó más su atención. Como cuando tú y yo somos invitados a una fiesta. Para que tengan, ¿verdad? Para que entiendan el concepto. A una boda, por ejemplo. Tal vez nos invitan a la misma boda y tú te fijes en el traje de la novia, en cómo fueron vestidos los invitados, qué familiares del parte del novio fueron. Esos detalles. Pero si te preguntan de qué color era el traje del novio, quién llevó los anillos, tal vez no sepas la contestación porque no te fijaste en eso. Sin embargo, si me preguntan a mí sobre la boda, mi contestación podría ser acerca del menú. Y la chuleta estaba seca. Y la salsa estaba salada. ¿Verdad? ¿Qué entremeses dieron? Otra vez albóndiga. ¿Ah? Todo ese tipo de cosas. Tal vez qué apretado le quedaba el traje al padrino. Todas las cosas que tal vez yo veo. Así que así nos pasa cuando leemos el Evangelio en sus 4 libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es que se contradigan entre sí o que uno tenga más verdad que otro o que a otro le falte información. Son los puntos de vista de aquellos que, sea que lo presenciaron, como es el caso de Juan y Mateo, o sea que están escribiendo de lo que han recopilado, de las historias que han escuchado por gente que sí presenciaron los eventos recientes, como es el caso de Marcos y Lucas. Todos son veraces. Todos son igualmente importantes, cuentan lo que realmente sucedió, pero desde puntos de vista diferentes. Así que en vez de restarle, lo que hacen es sumarle a la historia. No la rellenan, la ponen gordita. Así que nunca se quede leyendo un solo evangelio, porque que mucho se va a perder. Y por eso quiero llevarlo rápidamente al Evangelio según San Juan, para que podamos comprender qué Dios nos quiere comunicar en el día de hoy. Y sé que han sido muchos los textos que hemos leído, pero creo que es de suma importancia que usted entienda lo que allí sucede. Oiga, nuestra fe se basa en la resurrección. No en la muerte, en la resurrección. Nuestra salvación se basa en la muerte. Pero nuestra fe es en la resurrección. Tenga eso claro. Porque si Cristo estuviera en la tumba todavía, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Un mártir más, un profeta más, una secta más. Pero Cristo resucitó. Así que yo quiero que me acompañen a leer Juan 21 al 18. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Saben quién es ese? El escritor del Evangelio. Cuando usted lee Juan, él siempre se dice o el otro discípulo o el discípulo que Jesús amaba. Y no es que Jesús lo amara más que otro. Pero si yo estoy hablando de mi Salvador, yo soy el más amado por Él. Amén. Amén. Así que llegó allí donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro.
Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, o sea, Juan, corría más rápido, más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y este sí entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero no celebre la fe de Juan, porque ¿saben qué creyó Juan en ese momento? En que el cuerpo no estaba y que se lo habían robado. Porque mire lo que dice después el verso 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, como que dice, tal vez no es que no vino, esto es un sueño, déjame chequear otra vez a ver qué veo ahí. Y allí vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloran?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo eso, volvió la mirada y allí vio ¿a quién? A Jesús de pie. ¿Pero qué? Aunque no sabía que era Él. Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Imagino que ese María tuvo que haber sido uno de esos cuando yo me paro en el portón y llamo a María, que ella dice, ese llamo. Así que me imagino que para María fue ese María, que era imposible de no saber quién era. Ella se volvió y exclamó, Raboni, maestro. Pero me da la impresión de que el autor se quedó corto, porque solamente es lo que dice, pero no nos enseña lo que hace, aunque nos deja demostrar, porque dice suéltame. Eso quiere decir que esta mujer se le tiró encima a Jesús y lo abrazó. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba todo lo que Él había dicho. Aleluya. Bendita palabra. Pero salta a mi atención las preguntas. ¿Por qué lloran? ¿A quién buscas? Parece a la del otro evangelio, ¿verdad? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Así que en aquella mujer había tristeza, dolor, y se añade una nueva, incredulidad. Todo esto estaba experimentando aquella mujer que lo único que quería hacer ese día para tal vez así recibir un poco de consuelo era ungir para su sepultura el cuerpo de su maestro. A eso salió, a llorarlo, a ungirlo. Tanto era su dolor que no le permitió reconocer al mismo Jesús frente a él. Ni por un momento pasó por su mente, agobiada por el sufrimiento, que se estaba cumpliendo la promesa hecha por él en Galilea, donde decía, oye, voy a ser entregado en manos de hombres pecadores, seré crucificado, pero al tercer día resucitaré. Ha resucitado, mis amados. Ha cumplido su promesa y con esta todas las demás.
Y cuando digo todas, son todas. Pero seamos sinceros. Y por algo les exhorto a que se pongan en la posición de María Magdalena. ¿A cuántos de nosotros nos sucede lo mismo? ¿Cuántos hemos recibido promesas de parte de Dios, ya sea de sanidad para nosotros o para algún ser amado al que no soltamos en nuestras oraciones? ¿Cuántos hemos recibido de parte de Dios promesas de salvación para ese hijo, hija, nieto, nieta que está perdido y que la preocupación de que algo le vaya a suceder nos roba el sueño en las noches, y dentro de la angustia, el dolor y el sufrimiento ocasionado por la situación, se nos olvida lo que Él nos ha prometido? Se nos va de la mente. La angustia, la tristeza, nos hace olvidar lo que no tenemos que olvidar. Si Jesús, quien prometió que resucitaría, resucitó, mis amados, ¿le va a quedar pequeño cumplir con todo lo demás que ha prometido? Contésteme usted esa pregunta. ¿Le va a quedar pequeño? Ese que salió de la muerte, que venció la muerte. No perdamos la fe. No busquemos como María Magdalena entre los muertos al que vive. Que esa frase lo que significa es: ¿por qué dudas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué lloras al que está vivo frente a ti? ¿A quién estás buscando? Así que no perdamos la fe. No nos olvidemos de su promesa y mucho menos dudemos de ellas. Él está vivo. Él resucitó y con Él todo aquel que cree, ¿cierto? Hay vida eterna. Dice la palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. La salvación viene por medio de la fe, no hay de otra. Es por medio de la fe que somos salvos. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Así que es creyendo que somos salvos. Creer en que Él es el Hijo de Dios que fue encarnado. Creer que vino a vivir entre nosotros. Creer en el bendito sacrificio. Creer que Él tomó nuestro lugar en aquella cruz donde deberíamos estar nosotros. Creer que, como prometió, resucitó al tercer día, porque María Magdalena lo vio. Pero tú y yo creemos por fe. Porque la palabra lo dice. Y porque el Espíritu Santo lo confirma en nosotros. Pero ahí les digo yo lo que le dijo Jesús a Tomás cuando se le apareció al frente. Le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque se trata de creer. Y creer que Él resucitó al tercer día. Creer que volvió a su Padre y que ahora ese Padre de Él es nuestro Padre. Que ese Dios, el que Él llama a su Dios, ahora también es nuestro Dios. Es creer. Creer que Él tiene cuidado de nosotros. Creer que está con nosotros y en nosotros. Creer que como así le prometió a través del apóstol Pablo en el momento que estaba en la cárcel, aquel guardia allí, que sería salvo él y su casa, también lo hará conmigo y con los míos.
Lo que entiendo que Dios quiere que atesoremos en el día de hoy de estos versos, además de reafirmar nuestra fe en la resurrección, es que así como a María Magdalena, que dentro de su dolor se le olvidó lo que Jesús le había dicho que sucedería, se le reveló y le hizo recordar, así quiere también hacer contigo. Oye, no te sientas mal porque dudaste o porque en algún momento olvidaste tus promesas. Estás a tiempo para traerlas a memoria y verlas cumplir. Solo tienes que creer. Solo tienes que dejar de buscar entre los muertos al que viene. Él resucitó. Pero allí pasó mucho más. Los versos siguen demostrando que el ser humano duda, teme, pero Él sigue teniendo la misma paciencia, el mismo amor, y sigue revelándose a nuestras vidas por si se nos olvida sus promesas. Inclinemos nuestro rostro y vamos. Y si en esta mañana tal vez alguna vez caminaste agarrado de la mano de Dios y hoy estás lejos de Él, yo te invito a que vuelvas a Él. Yo te invito a que escuches su voz que te está llamando. No soy yo, no es la religión. La religión pudo haberte hecho mucho daño en el pasado, pero ningún daño de los que te hicieron las religiones es culpa del Dios al que te está llamando. Dios te ama. Lo demostró en la cruz del Calvario. Dios te ama. Y lo demostró derramando hasta la última gota de sangre para que tú puedas disfrutar de un nuevo pacto en Él. Para que puedas disfrutar de la libertad que es en Él. Para que puedas disfrutar de la salvación que es en Él. Para que puedas caminar tú con Él y Él contigo. Porque ese es el plan desde el principio de Dios para nosotros. Y a través de su Hijo Jesucristo, Él ha abierto la brecha para que nosotros nos acerquemos a Él y le permitamos a Él acercarse a nosotros. Aunque ciertamente nunca ha estado lejos. Y tú, que el Señor te está hablando, lo sabes. Aún en medio de las situaciones más difíciles en tu vida, Dios ha estado. Por algo estás aquí. Porque Dios sigue amando y lo seguirá haciendo. Pero le duele saber que te está llamando y que tú no quieres escuchar su voz. Así que yo creo que esto es una mañana hermosa para reconciliación con Él. Voy a pedir ahí donde estás que levantes tu mano. Quiero orar por ti. No te voy a pedir que pases al púlpito, no te voy a pedir que te pares. Solamente levanta tu mano mientras la iglesia tiene la cabeza inclinada, los ojos cerrados. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. El Señor te está llamando. Dios te bendiga. Él viene pronto. Pero yo no quiero que tú vengas por el temor de que Él viene y te vas a quedar. Es más, Él no quiere eso. Él quiere que tú vengas a Él porque tú has comprendido cuánto te ama. Y que aún desde el principio Él sabía que la humanidad iba a fallar, pero aún así hizo provisión para que cuando llegara el momento indicado, revelarse a su creación y darle la oportunidad de dejar de ser creación y pasar a ser hijo. Herederos. Así que el Señor te está llamando. Creo que este es el último tiempo. Y es importante que corramos a sus pies. Porque tal vez suena como un cuento trillado, el cuento del lobo. Cristo viene. Lo has escuchado por años. Pero todo está cumplido. El mundo mismo revela
que su venida está cerca. No la iglesia, porque a la iglesia incluso la ha dejado de predicar. El mundo está predicando que Cristo viene, porque las señales del fin están todas cumplidas. Y Él te ama, Él quiere pasar una eternidad contigo, aun cuando este mundo y esta tierra que tú conoces, la tierra y el cielo pasarán, pero su palabra, sus promesas, su amor inagotable hacia ti no pasará. Así que te exhorto en esta mañana, toma una decisión firme y te reconcilies con Él. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las vidas que han levantado sus manos, reafirmando el pacto contigo. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú sellando, dando garantía de salvación a sus vidas, comprendiendo ellos, Señor, que ya la deuda ha sido pagada. Que tú vas a entrar a volcar las mesas en nuestras vidas, a limpiar el templo donde tú estás habitando. Pero que todo ha sido cumplido, la deuda ha sido pagada por completo y que tú vives. Porque juntamente contigo vivimos nosotros. Pido, Señor, que tú bendigas la iglesia, que le des, Dios mío, poder de tu espíritu para salir de las cuatro paredes del templo a predicar la buena noticia de la fe. Oro, Señor, por aquellos que hoy no pueden estar con nosotros por situaciones de salud, para que seas tú sanándoles. Oro por aquellos que tal vez a través de las redes sociales, no tal vez ahora, más adelante, en el momento que sea, van a dar un paso de fe, Señor, reconciliándose contigo, porque han entendido que el llamado ha sido para ellos, porque a alguien tú le has hablado en esta mañana, tú te le has revelado en la vida a alguien en esta mañana, y oro, Señor, por esos que han dado el paso de fe, para que también seas tú allí con ellos, sellando ese pacto precioso, y que ellos comprendan que han sido otra vez restablecidos a su lugar, que ya no estarán más solos, porque tu presencia estará con ellos.